importante cuando uno aplica una técnica de análisis, no solo conocer los fundamentos de la técnica, cómo es el instrumento, cómo se ajusta el instrumento y cómo se trabaja en el laboratorio, o sea, cuáles son los pasos que uno tiene que llevar adelante para hacer un análisis por esa técnica. Además de todo eso, tenemos que saber cuáles son los errores típicos de las técnicas instrumentales. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las desviaciones más comunes en esta técnica? Las desviaciones más comunes son desviaciones a la ley de Lambert-Eavier, que están las que se conocen con el nombre de desviaciones propias de la ley, y se trata de este tipo de desviación. Es una la ley de Lambert-Eavier es una ley límite que se cumple solo en soluciones diluidas. Pero se llama ley límite porque sirve para soluciones diluidas. Cuando las concentraciones son muy altas, se producen desviaciones propias de la ley. ¿Cómo hago para eliminar o disminuir este tipo de desviación que se produce obviamente en los extremos de concentración mayor? O sea, cuando la concentración se hace muy alta, se produce este tipo de desviación, que es una desviación negativa a la ley, una desviación negativa. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de las desviaciones propias de la ley? Encontrar cuál es el rango lineal. O sea, cuál es el rango dentro del cual la función de la señal, o sea, la absorbancia, es proporcional, tiene una proporcionalidad directa con la concentración. Están después las desviaciones químicas, que son desviaciones producidas por cambios, por ejemplo, en el pH de la solución. Cambios en el pH provocan provocan desviaciones. Y las otras son las desviaciones instrumentales, que son por la falta de monocromaticidad de las de luz y por la presencia de luz parásita. Esas son las desviaciones más importantes. Vamos a ir una por una. Desviaciones propias de la ley de Lambert-Eavier. La desviación de la ley de Lambert-Eavier, como les dije antes, es una ley límite que produce desviaciones a concentraciones mayores a 0,01 molar. O sea, cuando las concentraciones son muy elevadas, o sea, mayores a 10 a la menos 2 molar, las moléculas empiezan a acercarse mucho. Cuando empiezan a acercarse mucho las moléculas, actúan entre ellas y eso altera la capacidad de absorción, o sea, altera el épsilon. El épsilon no se mantiene constante. Entonces, cuando las concentraciones son muy altas, ya empieza a variar épsilon y al variar épsilon se produce una desviación negativa. ¿Qué es una desviación negativa? Se ve que cuando uno grafica la absorbancia en función de la concentración, se ve que aumenta, 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 hasta que después, por más que aumenta la concentración, la señal ya no aumenta más. Es una desviación negativa producida por las desviaciones propias de la ley de Lambert-Eavier. A concentraciones altas se produce. Y eso es debido a que los choques, como las moléculas están más juntas, chocan entre sí y ese choque hace que épsilon no se mantenga constante. Y cuando el épsilon no se mantiene constante, se producen desviaciones. Cuando la concentración de analito es muy baja, pero hay otras sustancias en la solución, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una solución que es 10 a la menos 5 molar de analito, pero que tiene otras moléculas en la solución que tienen concentración elevada. Los choques se van a producir igual. Lo que pasa es que las moléculas de analito no van a chocar contra sí mismas, sino contra otras moléculas que hay en la solución. Esos choques van a provocar también desviación negativa de la ley, porque hay una concentración elevada de moléculas en la solución, aunque no sean de analito. ¿Cómo se resuelve esto? Determinando el rango lineal, o sea, determinar el rango de concentraciones dentro de las cuales la señal sigue una relación, una función lineal con la concentración. En general, el rango de absorbancia es que se trabaja bien, con menor incertidumbre, en la determinación de la señal es la zona entre 0,1 de absorbancia y 1,2. Los equipos más modernos se puede llegar incluso hasta 1,5.
¿Por qué un instrumento tiene problemas para medir absorbancias muy altas? Si recuerdan, cuanto mayor es la absorbancia, menor es la potencia de las que sale de la muestra. Entonces, cuanto menor sea la potencia de las que sale de la muestra, menos fotones van a impactar sobre el detector y menor va a ser la corriente eléctrica que se genera en el detector. Y cuanto menor sea la corriente eléctrica que se genere en el detector, mayor va a ser la probabilidad de error, porque es más, cuando la corriente eléctrica, cuando la absorbancia sea tan alta, que la cantidad de fotones que salgan acá sea muy bajito, acá la corriente va a ser tan baja que puede ser que ya incluso sea no detectable. Entonces, cuanto la corriente es más baja, mayor es el error o la incertidumbre o el error que comete el instrumento al medir la señal. Por eso es que no se puede trabajar a concentraciones muy altas porque la potencia, o sea, la cantidad de fotones que sale de la muestra es tan bajo que la corriente que se genera en el detector, esto es el detector, la corriente que se genera en el detector es tan baja que me produce mucho error. ¿Cuál es la zona de absorbancia entonces ideal para trabajar? Entre 0,1 y 1,5 para los equipos más. Desviaciones químicas. Las desviaciones químicas se producen cuando el analito tiene cambios en la molécula debido al, por ejemplo, a las condiciones del medio. Un ejemplo típico, quizá lo entiendan con, ¿se acuerdan la fenolftaleína? La fenolftaleína tenía una forma ácida y una forma alcalina. La forma ácida era incolora y la forma alcalina era fucsia, ¿sí? Eso es típico de las sustancias que tienen propiedades ácido-base, o sea, los analitos que tienen propiedades ácido-base son muy dependientes del pH. Entonces, y siempre la forma ácida tiene un épsilon que es distinto a la forma alcalina. Esos cambios en el épsilon pueden provocar desviaciones. Entonces como necesito que épsilon se mantenga constante, necesitaré que las especies se mantengan constantes. Por lo tanto, cuando yo estoy midiendo una solución que sé que es un analito que tiene propiedades ácido-base, muy típico de los fármacos es que tengan propiedades ácido-base, entonces tengo que garantizar que mantener constante epsilon. Y para mantener constante epsilon, en estos casos tengo que mantener el pH constante. Entonces, un ejemplo típico son los indicadores ácido-base. Por ejemplo, que la forma ácido tenga un color y la forma alcalina tenga otro color. ¿Cómo se resuelven estas desviaciones químicas? Ajustando el pH de todas las soluciones, o sea, de las soluciones patrón y de las soluciones de muestra. Este es un ejemplo de una especie que tiene es un ácido débil que la forma a pH 1 absorbe la absorbancia a pH 1, es este valor más o menos, a pH 1, y absorbe cerca de 525, más o menos tiene el pico. Fíjense qué pasa cuando empieza a aumentar el pH. Cuando empieza a aumentar el pH, va disminuyendo el pico, la absorbancia. Va disminuyendo la absorbancia, ¿por qué? Porque empieza a aparecer, a medida que aumento el pH, empieza a aparecer la base. Y la base absorbe, tiene un pico de absorbancia acá. ¿Sí? Fíjense que a 7,42 tengo el pico de absorbancia de la base alrededor de 470, 460. Entonces, si yo no ajusto el pH, fíjense que esto es epsilon. Recuerden que cuando yo hago absorbancia en función de la longitud de onda, lo que estoy viendo es cómo varía epsilon. ¿Está? Entonces, fíjense que acá epsilon
APH1 es esto, epsilon APH1. Este vendría a ser, y fíjense cómo va variando epsilon a esta longitud de onda y empieza a aparecer un pico a longitudes de ondas más bajas. Hay un punto, que es este punto que está acá, que fíjense que siempre tiene el mismo valor de epsilon a esta longitud de onda, que es bastante cerca del pico de la forma básica, a esta longitud de onda. Epsilon, por más que cambie el pH, se mantiene a esta longitud de onda, el epsilon se mantiene constante. Por más que cambie el pH, a esta longitud de onda, epsilon vale siempre igual. Por ejemplo, si fuera pH 1, a esa longitud de onda, el valor de epsilon es este. Si fuera pH 2,98, a esta longitud de onda no es un pico, está justo en esta zona del pico, pero a ese valor de longitud de onda, epsilon se mantiene constante. Ese punto de longitud, esa longitud de onda donde epsilon se mantiene constante, aunque varíe el pH, se le denomina punto isosbéstico. O sea, es un valor de longitud de onda donde el epsilon es independiente del pH. Vale siempre lo mismo independientemente del pH. Si yo tuviera que elegir una longitud de onda y un pH acá de trabajo, obviamente elegiría pH 1 y elegiría la longitud de onda que está acá. ¿Por qué elijo esta longitud de onda? ¿Y por qué el pH 1? Porque a pH 1 y a esta longitud de onda, epsilon es el mayor de todos. Tengo un buen pico porque no es puntiagudo, es un pico bastante redondeado. Entonces tengo un buen pico y tengo un valor de epsilon bien alto que me va a disminuir, me va a dar una buena pendiente para disminuir todas las incertidumbres en la concentración. Entonces, en este caso yo trabajaría pH 1 y mediría la absorbancia a esta longitud de onda. ¿Sí? Desviaciones químicas. Son para sustancias que que cambian su estructura molecular con el medio. Lo más común o la variable más común que afecta a las moléculas es el pH. Cuando hablamos de desviaciones instrumentales, o sea, cuando hablamos de desviaciones son siempre faltas de linealidad, ¿no? Estamos hablando de faltas de linealidad, por lo tanto, desviaciones positivas o desviaciones negativas. Esto sería absorbancia en función de concentración, esta sería una desviación negativa y esta sería una desviación positiva. Desviación negativa, por más que aumente la concentración, la absorbancia no aumenta. Y una desviación positiva, la absorbancia o la señal aumenta más de lo que debería aumentar al aumentar la concentración. ¿Qué otras cosas producen desviaciones? Producen entonces desviaciones. Concentraciones muy altas, por desviaciones propias de la ley. Lo provocan estas desviaciones también, desviaciones químicas, o sea, cambios cuando yo no ajusto el pH, cuando mido moléculas que tienen propiedades ácido-base. Y otras cosas que provocan estas desviaciones es la falta de monocromaticidad del gas. Cuanto mayor es el ancho de banda, menos monocromático es el haz de luz que llega a la muestra. Y cuanto menor es la monocromaticidad del haz, más desviaciones tengo. Los monocromadores entonces aislan una banda de longitudes de onda y eso se conoce como desviación por radiación policromática o efecto de radiación policromática. También puede ocurrir que la radiación que sale del monocromador tenga radiación que se conoce como radiación parásita. Son fotones que vienen no de la fuente, sino que vienen de otros lugares. Por eso es que los espectrofotómetros tienen la zona donde está la celda, es una zona que está todo pintado de negro. ¿Por qué? Y siempre se tiene que cerrar la puertita donde está la celda. Porque si llegan fotones de luz del exterior, esos fotones de luz
del exterior pueden llegar directamente al detector, generar una corriente que no sea por el analito, ni por la absorción del analito. En esos casos se denomina radiación parásita. Este es lo que se conoce entonces como efecto de radiación policromática. Fíjense que esto, para que lo entiendan mejor, esto sería, si yo elijo esta longitud de onda, este sería el ancho de banda. Este sería el ancho de banda. O sea, todos los fotones, el rango de energía de los fotones que llega a la muestra. En esta zona, los fotones son todos absorbidos más o menos iguales. O sea, todos tienen un valor de absorbancia bastante parecido. Por eso, en el caso de la banda A, no hay desviación. ¿Sí? Se comporta lineal a un rango de concentración mayor. En cambio, si yo elijo esta longitud de onda, fíjense que si yo elijo esta longitud de onda, el ancho de banda va desde esa longitud de onda hasta esta. Si tengo un rango de absorbancias muy amplio dentro de esa zona, y ese rango tan amplio hace que varíe, epsilon está variando mucho. ¿Sí? Por eso se produce una desviación negativa. Acá se ve, por ejemplo, este sería epsilon 1 y epsilon 2. Esto sería epsilon 1 y epsilon 2. Este sería epsilon 1 y esto sería epsilon 2. Acá, este sería epsilon 1 y este sería epsilon 2. Este sería, por ejemplo, epsilon 1, este sería epsilon 2. Esto sería epsilon 1 y esto sería epsilon 2. Son casi iguales. Epsilon 1 y epsilon 2 acá son iguales y acá epsilon 1 y epsilon 2 son muy diferentes. Fíjense qué pasa cuando epsilon 1 y epsilon 2 son iguales, no hay desviación. Esta sería la recta para cuando epsilon 1 y epsilon 2 son iguales. Epsilon 1 y epsilon 2, cuando empiezan a ser diferentes, cuanto más diferencia hay entre epsilon 1 y epsilon 2, más desviación negativa tengo. ¿Sí? Eso es lo que me está mostrando esta gráfica. La diferencia entre epsilon 1 y epsilon 2, cómo afecta a la desviación y la falta de linealidad en las concentraciones mayores por radiación policromática. Entonces, acá la desviación se produce debido a la falta de monocromaticidad del láser. ¿Cómo se resuelve esto? Seleccionando un pico ancho, seleccionando un pico, o sea, no puedo elegir una zona de longitud de onda que caiga en estas pendientes de la curva, porque eso me va a producir mucha desviación negativa por la falta de monocromaticidad del láser. Y como habíamos dicho antes, radiación parásita son fotones que llegan al detector, pero que vienen de afuera, no vienen de la fuente de luz. Recuerden que la fuente de luz pasa por la muestra y de ahí llega el detector. Son fotones que vienen porque quizá dejé la muestra con la puertita abierta, entonces son fotones que vienen del exterior y llegan al detector, generan una corriente y no es debido a la muestra. Este es el porcentaje de luz, esa luz o radiación parásita, fíjense que cuánto. Tengo 0% de luz parásita, o sea, no tengo fotones que están llegando al detector sin pasar por la muestra, la linealidad, no tengo desviación. Cuanto mayor es el porcentaje de luz parásita, mayor es la desviación a la linealidad.